Bien, campeones. Antes de empezar con la clase voy a mostrarles un videito, así que concéntrense por favor a lo que vamos a visualizar. ¿Qué tal, Everson? Buen día. Vamos a hablar de las secciones cónicas o curvas cónicas y el por qué se llaman así. Se llaman secciones cónicas porque se pueden formar mediante la intersección de un cono circular recto doble con un plano. Y aquí dejemos algo claro, un cono circular, bueno, tenemos un cono, es circular recto, ¿por qué? Porque se formó al hacer rotar un triángulo rectángulo tomando como eje de giro su altura. Entonces, es recto, ¿por qué? Porque es un triángulo rectángulo, o sea, un ángulo recto de 90 grados, que empezó a girar sobre un eje que en este caso es la altura del mismo triángulo. De por sí un cono se forma haciendo girar sobre sí mismo un triángulo rectángulo. Entonces un cono no es más que un triángulo en rotación. Ahora veamos por qué dice doble. Esto es un cono circular recto. ¿Es doble por qué? Bueno, tenemos un cono y un cono doble sería un cono encima de otro cono. Eso es muy simple. Ahora nos dice que se va a intersectar con un plano y que la sección que se forme va a ser una sección cónica. Hay varias posibilidades o varias situaciones que se pueden presentar. Si el plano corta de manera horizontal, o sea, paralela al suelo, se origina una circunferencia, es un círculo el corte que se forma. Si cortamos un poco inclinado, ya no es un círculo, sino más bien una elipse. Si nos inclinamos un poco más el plano que corta, ya no va a ser ni una elipse ni un círculo, sino una parábola. Es decir, una rama que abre en cierta dirección. Y si lo inclinamos todavía más, ya empezamos a cortar ambos conos, originando lo que se denomina una hipérbola. Una hipérbola no es más que dos parábolas que se estuvieran mirando a sí mismas frente a frente, como si fuesen un espejo. Veámoslo con una animación. La clave del tema radica en el ángulo, o sea, la inclinación que pueda llegar a tener el plano que me intersecta. Si tenemos el plano totalmente horizontal, es una circunferencia. Si me empiezo a inclinar, estoy generando un perfil de una elipse. Si me sigo inclinando, bueno, a medida que me voy inclinando, la elipse se va achatando y llega un punto en que se me forma una parábola. Observemos aquí el perfil que estoy formando. Ya es un ramal que abre hacia arriba. Y si sigo inclinándome, ya empiezo a cortar el cono de abajo y en mi plano voy a tener lo que es una hipérbola, que es como si una parábola se estuviera viendo al espejo, es decir, dos parábolas que abren de manera opuesta. Esta animación pueden tener acceso a ella si ingresan a este sitio web de GeoGebra. Esta es una actividad que ya se encuentra realizada en Internet. ¿Listo? Entonces entran a la página de GeoGebra y este es el nombre del archivo. En resumen, si yo corto un cono doble de manera horizontal, o sea, completamente paralela al suelo, estoy generando una circunferencia, o sea, el perfil es un círculo. Si yo lo corto con cierta inclinación, estoy formando lo que se llama una elipse, es decir, tiene un radio horizontal y un radio vertical, y si lo corto con un plano más inclinado todavía, empiezo a formar lo que denominamos parábola, un ramal que abre en cierta dirección, y si el plano está más inclinado, ya empieza a cortar ambos conos, y ya me genera son dos parábolas que se miran como si estuvieran frente a un espejo y que se denominan hipérbola. Entonces, estas cuatro son las secciones cónicas o curvas cónicas. Son secciones porque se forman de la intersección de un plano con un cono doble. Bien, chicos, ahí se vio lo que era la circunferencia y lo que era la parábola que hemos visto de esta clase, ¿no? Bueno, lo que vamos a ver esta semana, ¿ya? Entonces, son parte de las demás secciones cónicas. Entonces, vamos a estudiar lo que viene a ser la parábola. ¿Qué cosa es la parábola? La definición. Es el lugar geométrico, es una figura que cumple determinadas características. Es el lugar geométrico de todos los puntos del plano cartesiano. Todos estos puntos, chicos, van a equidistar de un punto fijo llamado foco y de una recta fija llamada directriz. O sea, ¿qué cosa quiere decir? Quiere decir lo siguiente, miren, por acá. Por ejemplo, miramos, visualizamos lo siguiente. A ver, por ejemplo, este punto está en la parábola. Este punto equidista del punto fijo llamado foco y de la recta llamada recta directriz. Por ejemplo, este otro punto, punto M, equidista del punto fijo llamado foco, o sea que esta distancia
es la misma distancia que de este punto a la recta directriz. Es la misma, chicos. En general, por ejemplo, esta distancia, por ejemplo, llamamos bolita, L de L a F es igual a la distancia de L a la recta directriz. Bolita también. Entonces, todos los puntos de esa figura llamada parábola equidistan de un punto fijo llamado foco y de una recta fija llamada directriz. Eso es lo que quiere decir ahí. Y los elementos de la parábola, por ejemplo, son el foco, ese punto fijo llamado foco. El vértice donde la parábola se ramifica, se abre, míreme por ahí, como unas ramitas, ¿no? Él es el vértice. Y este vértice se encuentra a la mitad entre ¿quiénes? Entre el foco y la recta directriz, está al medio. L, eje focal o eje de simetría, este aquí. L es el eje focal o eje de simetría, chicos. O sea, lo que está por aquí se refleja por ahí, es simétrico con lo que está allá. Como un espejito. D es la recta directriz, chicos. La recta directriz es la perpendicular al eje focal. O sea, si él es el eje focal, la perpendicular, o sea, formando un ángulo de 90, la corta la recta directriz. MN es una cuerda focal ya que pasa por el foco. LR se le llama lado recto, que es una perpendicular al eje de simetría, chicos. Así. Esos son los elementos de la parábola, de los cuales me interesa que ustedes como mínimo sepan reconocer el foco. Los 4 primeros. Ya, chicos, como mínimo. Foco, vértice, eje de simetría y recta directriz, que es lo que voy a trabajar el día de hoy. Observación acá, miren, chicos. Acá hay algo curioso que debemos tener en cuenta. Dice que FV, esta distancia, es igual a BE. Y eso es igual a P. Si eso vale P, entonces el lado recto, mire cuánto vale, dice. El lado recto es igual a 4 veces P. Ya. Ahora, quiero que por favor visualicen este videíto. ¿Ya? Y vean qué es lo que sucede. Mira, cómo graficar una parábola usando algún programa llamado GeoGebra. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Diana y les voy a hablar de la parábola. Una parábola es una gráfica de una función cuadrática. Esta función es una curva que se va abriendo de forma en que todos los puntos están a la misma distancia del foco y de la directriz, que es la recta perpendicular al eje. En esta imagen podemos ver la parábola, que es esta curva aquí en color rojo. El foco es una distancia que la directriz con respecto al vértice. La directriz es esta que vemos aquí, es la recta que es perpendicular al eje. Parábola, que es este punto. En esta ocasión aprenderemos a graficar